Antes de que Diana fuera la princesa más famosa del mundo, fue una niña a la que su madre dejó atrás, y esa herida la marcaría para el resto de su vida. Piénsalo un momento. La mujer más fotografiada del planeta, la princesa que enamoró al mundo entero, la madre adorada, la rebelde de palacio, la mujer cuya muerte paralizó la tierra. Todos creemos conocer la historia de Diana de Gales, su cuento de hadas roto, su matrimonio infeliz, su lucha contra la institución más poderosa de Gran Bretaña, su final trágico en un túnel de París. Pero casi nadie se detiene a preguntarse de dónde venía esa herida. Esa sensación de abandono, de no ser suficiente, de necesitar desesperadamente ser amada, que acompañó a Diana toda su vida y que muchos sitúan en el centro de todo lo que le pasó después. Y para encontrar el origen de esa herida, hay que retroceder mucho antes de los palacios, mucho antes del príncipe, mucho antes de que el mundo supiera siquiera su nombre. Hay que retroceder a una niña pequeña, en una mansión enorme y fría del campo inglés, que una noche vio cómo su madre hacía las maletas y se marchaba, y que escuchó, según se ha contado tantas veces, el sonido de las ruedas del coche de su madre alejándose sobre la grava, mientras ella se quedaba atrás. Esa madre se llamaba Frances Shand Kidd, y su historia es una de las más incomprendidas y juzgadas de todo el universo que rodea a Diana, porque para el mundo, Frances fue durante mucho tiempo una sola cosa: la madre que abandonó a sus hijos, la mujer que dejó a la pequeña Diana, la que se marchó, una villana sencilla en el cuento de hadas de su hija. Pero la verdad, como casi siempre en estas historias, es mucho más oscura, más compleja y más trágica de lo que ese titular permite ver, porque Frances no fue simplemente una madre que se fue una mujer atrapada en su propia época, casada muy joven con un aristócrata, sometida a una presión brutal por dar un heredero varón, que vivió su propia tragedia antes de protagonizar la que todos recuerdan. Una mujer que perdió a sus hijos no una vez, sino dos, que fue condenada por la sociedad, por la prensa y durante años por su propia hija, y que pasó las últimas décadas de su vida intentando reconstruir en soledad lo que se había roto para siempre. Hoy vamos a contar esa historia, la historia de la mujer detrás de la princesa. Vas a entender qué pasó de verdad la noche en que Frances dejó la casa familiar y por qué la versión que todos conocen es solo una parte. Vas a descubrir la batalla legal, devastadora, que vino después, una de las más crueles que ha vivido madre alguna. Vas a conocer la relación tormentosa, hecha de amor y de silencios, entre Frances y la hija más famosa del mundo. Y vas a ver cómo el destino se cebó con esta mujer hasta extremos que cuesta imaginar. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve emparentar con la aristocracia, rozar la realeza, tenerlo todo de cara al mundo, si detrás de esas puertas se esconde una vida de tragedia, de pérdida y de soledad? Porque Frances Shand Kidd estuvo, literalmente, en el corazón de una de las familias más célebres de la historia, y descubrió que ni el apellido, ni la posición, ni ser la madre de una princesa la protegieron de nada. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una joven que parecía destinada a una vida de cuento, y que en realidad caminaba hacia todo lo contrario. Para entender a Frances, hay que entender el mundo del que venía, porque a diferencia de tantas historias de este canal, ella no escaló desde la nada. Ella ya nació dentro del mundo del privilegio. Frances vino al mundo a mediados de los años 30, en el seno de la aristocracia británica, una familia de abolengo, con tierras, con títulos, con conexiones que llegaban hasta la mismísima familia real. Era una niña de la alta sociedad inglesa, criada entre mansiones, institutrices y los códigos rígidos de una clase que vivía pendiente de las apariencias, del deber y del apellido. Su familia estaba vinculada a la corona, se movía en los círculos más exclusivos del país, y para una joven como ella, el destino parecía escrito de antemano. Un buen matrimonio, una gran casa, hijos que continuaran el linaje
y una vida dedicada a sostener todo aquello. Desde muy joven, Frances destacó. Era hermosa, vivaz, con carácter, una de esas jóvenes que llamaban la atención en sociedad. Y muy pronto apareció el hombre que parecía el partido perfecto. Se llamaba Johnny Spencer, el vizconde Althorp, heredero de una de las familias aristocráticas más antiguas e importantes de Inglaterra, los Spencer. Un apellido con siglos de historia, con una de las casas señoriales más impresionantes del país, con un lugar reservado en el corazón mismo del establishment británico. Casarse con un Spencer era, para cualquier joven de su mundo, alcanzar la cumbre. Y Frances lo hizo siendo apenas una adolescente. Se casó muy joven, en una boda espectacular, de las que reunían a la flor y nata de la sociedad británica, con la presencia de los más altos. Era, en apariencia, el comienzo de un cuento de hadas. La joven hermosa y el heredero aristócrata unidos para formar una de esas familias que parecían tenerlo todo. La prensa de la época lo retrató así, como una unión perfecta entre dos linajes ilustres. Nadie podía imaginar lo que se escondía detrás. Nadie podía prever que aquel matrimonio brillante se convertiría, con los años, en una jaula, y que la joven radiante que entraba en la familia Spencer acabaría siendo expulsada de ella y separada de sus propios hijos, en uno de los episodios más dolorosos que se recuerdan, porque lo que esperaba a Frances dentro de aquel matrimonio no era la felicidad, era una presión brutal, una exigencia que recaía sobre ella, y solo sobre ella, y que iba a marcar para siempre su vida y la de sus hijos. La exigencia de dar a la familia Spencer lo único que de verdad importaba, un heredero varón. Para entender de verdad esta historia, hay un detalle que lo cambia todo, y que casi nunca se explica, y es hasta qué punto la familia en la que entró Frances y su propia familia de origen estaban entrelazadas con la mismísima realeza británica. Porque no hablamos de una aristocracia cualquiera. Hablamos de gente que vivía, literalmente, a la sombra del trono. Los Spencer, la familia de su marido, llevaban siglos vinculados a la corona, con antepasados que habían servido a reyes y reinas, con una de las casas señoriales más imponentes de Inglaterra y un lugar de honor en el corazón del establishment británico. Pero es que la propia familia de Frances estaba igual de cerca de la realeza. Su madre era una mujer profundamente vinculada a la familia real, una dama de la alta sociedad que mantenía una relación estrechísima con la corona y que servía y acompañaba a una de las figuras más importantes de la monarquía británica. La madre de Frances no era solo una aristócrata, era una pieza del entramado que rodeaba al trono, una mujer leal hasta la médula, a la institución monárquica y a todo lo que representaba. Y este detalle es absolutamente clave, porque explica muchas de las cosas que vinieron después. Explica la presión brutal que cayó sobre Frances. Explica por qué su decisión de dejar el matrimonio fue vivida como una traición no solo a los Spencer, sino a todo un orden social ligado a la realeza. Y explica, sobre todo, una de las traiciones más dolorosas de esta historia, la de su propia madre poniéndose en su contra. Porque para una mujer tan profundamente leal a la institución y al orden aristocrático, el escándalo de una hija que abandonaba a un Spencer por otro hombre era algo intolerable, una mancha que había que contener al precio que fuera, incluso al precio de sacrificar a su propia hija. Hay además un detalle que da a toda esta historia una dimensión casi increíble, y es donde creció Diana, porque la familia Spencer vivió durante la infancia de Diana en una casa situada en los terrenos de una de las residencias de la propia familia real. Es decir, Diana, la niña que un día se casaría con el heredero al trono, creció literalmente al lado de la realeza, en una propiedad vinculada a la corona, compartiendo entorno con los niños de la familia real. La futura princesa de Gales se crió, desde pequeña, en la órbita misma del trono que un día ocuparía como consorte. El destino ya estaba, de algún modo, escribiéndose alrededor de aquella niña marcada por la marcha de su madre. Así que, cuando hablamos de Frances, no hablamos de una mujer corriente atrapada en un mal matrimonio. Hablamos de una mujer
atrapada en el corazón mismo de la aristocracia británica, en una familia entrelazada con la realeza, sometida a unas reglas y unas presiones que para nosotros son casi inimaginables, y cuanto más cerca del trono, más implacables eran esas reglas. Frances estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Cuando Frances entró en la familia Spencer, entró también en una de las maquinarias más implacables de la aristocracia. La obsesión por la continuidad del linaje, porque en una familia como aquella, con siglos de historia, con un título y una herencia que solo podían pasar por línea masculina, una esposa tenía una misión por encima de cualquier otra: dar un hijo varón, un heredero que asegurara la supervivencia del apellido, y esa misión recaía, entera, sobre los hombros de Franz. Al principio llegaron las hijas, primero una niña, luego otra, 2 hijas sanas, 2 niñas que en cualquier familia normal habrían sido motivo de pura alegría, pero en el mundo de los Spencer, cada hija que nacía sin que llegara el varón aumentaba la presión, la tensión, la sensación de que algo no iba bien. Frances tenía que seguir intentándolo. Tenía que dar con el heredero, y la responsabilidad de no conseguirlo se la cargaba a ella, como si fuera un fracaso personal, como si fuera culpa suya. Y entonces llegó la tragedia. Frances dio a luz a un niño. Por fin, el varón tan esperado. Pero aquel bebé, llamado John, vivió apenas unas horas. Murió siendo un recién nacido. Imagina el golpe. Imagina el dolor de una madre que pierde a un hijo a las pocas horas de nacer. Y imagina ese dolor, multiplicado por la brutalidad de una época y de un mundo en el que aquella pérdida no se vivió solo como una tragedia humana, sino como un problema dinástico. El heredero había muerto, y la pregunta que flotaba en el aire, cruel, no era cómo estaba Frances, sino qué iba a pasar ahora con el apellido. Lo que vino después fue una de las humillaciones más duras que se le pueden infligir a una mujer, porque según se ha contado, en aquel momento la familia y los médicos asumieron que el problema tenía que estar en ella, que algo fallaba en Frances, y la sometieron a exámenes médicos para averiguar qué le ocurría, partiendo de la base de que la incapacidad de dar un heredero sano era cosa suya, un defecto suyo. En una época en la que apenas se entendía la biología real de estas cosas, una joven que acababa de perder a un bebé fue tratada como la responsable, como la pieza defectuosa de la maquinaria. Cargó no solo con el duelo, sino con la culpa, la vergüenza y el juicio de todos. Y en medio de todo aquello llegó otra niña, una niña que nació, según la historia que tantas veces se ha contado, bajo la sombra de la decepción, porque la familia esperaba, otra vez, un varón, y lo que llegó fue una hija más. Esa niña fue Diana, la futura princesa de Gales, la mujer que conquistaría al mundo entero. Nació, según se ha relatado siempre, siendo el sexo equivocado. Una decepción desde el primer día. Una niña que el mundo entero acabaría adorando, pero que llegó a una casa que esperaba otra cosa. Cuentan que ni siquiera tenían un nombre preparado para ella, porque daban por hecho que sería niño. Detente a pensar en el peso de eso. La mujer más amada de su generación, la princesa por la que lloró el planeta entero, vino al mundo cargando ya con una sombra, la sombra de no ser lo que se esperaba, la sombra de la decepción, y esa sombra, ese sentimiento de no ser suficiente, de tener que ganarse el amor que no le llegaba por derecho, acompañaría a Diana toda su vida. Muchos lo sitúan en el origen mismo de su carácter, de su necesidad de ser querida, de su fragilidad emocional. Y todo empezó aquí, en una familia obsesionada con un heredero, donde el nacimiento de una de las mujeres más extraordinarias de la historia se vivió, en el fondo, como un problema. Finalmente, después de Diana, Frances dio a luz al varón tan esperado, un niño, el heredero, que aseguraba por fin la continuidad del apellido Spencer. Frances había cumplido. Había dado a la familia lo que le exigía, pero el precio había sido altísimo. Años de presión, la pérdida de un hijo, la humillación de ser tratada como la culpable, el desgaste de un matrimonio que se había ido enfriando bajo el peso de todas aquellas exigencias.
Frances había cumplido su misión dinástica. Pero por dentro, su vida se estaba rompiendo. Y estaba a punto de tomar una decisión que la marcaría para siempre, a ella y a sus hijos. El matrimonio de Frances y Johnny, que había empezado como un cuento, se había convertido, con los años, en una fuente de infelicidad. La distancia entre ellos crecía, las heridas se acumulaban, y Frances, una mujer todavía joven, vivaz, con ganas de vivir, se sentía cada vez más atrapada en una vida que ya no la hacía feliz, atrapada en un matrimonio frío, en un mundo rígido, en un papel que se le había quedado pequeño. Y entonces ocurrió lo que ocurre en tantas de estas historias. Frances se enamoró de otro hombre. Se llamaba Peter Shand Kidd, un hombre distinto a todo lo que la rodeaba, con un espíritu más libre, más vital, más alejado de la rigidez aristocrática en la que ella se ahogaba. Por primera vez en mucho tiempo, Frances sintió algo parecido a la felicidad, a la posibilidad de una vida distinta. Pero ese hombre representaba a los ojos de su mundo lo prohibido, porque Frances era una mujer casada, una esposa Spencer, una madre de 4 hijos, y enamorarse de otro hombre, en su posición, era arrojarse directamente al escándalo y a la ruina social. Aún así, Frances tomó una decisión que para su época y su clase era casi inconcebible. Decidió dejar a su marido, decidió poner fin a aquel matrimonio infeliz y apostar por una nueva vida. Y aquí es donde empieza el episodio que la marcaría para siempre, el que la convertiría, a ojos del mundo, en la madre que abandonó a sus hijos. Porque cuando Frances se marchó de la casa familiar, dejó atrás una imagen que quedaría grabada en la memoria de sus hijos y en la leyenda de Diana. La imagen de una madre que se va. Se ha contado muchas veces, la noche o los días en que Frances hizo las maletas y abandonó la enorme y fría casa de los Spencer. Y se ha contado, sobre todo, un detalle que se ha vuelto legendario: el sonido, el crujido de las ruedas del coche de Frances sobre la grava del camino, alejándose de la casa, mientras los niños se quedaban atrás. Ese sonido, esa imagen de la madre que se va mientras los hijos la ven marchar, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos y dolorosos de toda la historia de Diana. La herida original, el momento en que, según la versión popular, la futura princesa aprendió lo que era el abandono. Pero aquí es donde la historia que todos conocen empieza a separarse de la realidad, porque lo que ocurrió después no fue lo que el titular sugiere. Frances no se marchó para abandonar a sus hijos. Frances se marchó pensando que se los llevaría con ella. Y lo que vino a continuación fue una batalla legal y personal tan cruel, tan devastadora, que cambia por completo el sentido de toda la historia. Aquí está el giro que cambia toda la historia. El dato que casi nadie cuenta cuando se habla de la madre que abandonó a Lady Di, porque Frances, cuando dejó a su marido, no dejó a sus hijos. Al principio, se los llevó con ella. Se marchó a vivir a Londres y llevó a los niños consigo, con la intención de criarlos en su nueva vida. En su cabeza no estaba abandonando a nadie. Estaba empezando de nuevo, con sus hijos a su lado. Era una madre que dejaba un matrimonio, no a sus niños. El problema vino después, cuando llegó el momento del divorcio y de decidir quién se quedaba con la custodia de los hijos. Y aquí, Frances se enfrentó a toda la maquinaria de su época y de su clase, porque en aquellos años, una mujer que dejaba a su marido por otro hombre lo tenía todo en contra. La ley, la sociedad, la prensa, las convenciones. Frances fue señalada como la adúltera, la mujer que había roto su hogar, la esposa infiel que había antepuesto su propia felicidad al deber, y en una batalla por la custodia, ese estigma pesaba como una losa. Pero lo más devastador, lo verdaderamente cruel, llegó desde el lugar más inesperado, desde su propia familia. Porque en aquel proceso, por la custodia de los niños, la propia madre de Franz declaró en su contra, su madre, la abuela de Diana. En lugar de apoyar a su hija, tomó partido por el lado de los Spencer, por el lado del establishment aristocrático, y su testimonio resultó decisivo para que Frances perdiera la custodia de sus propios hijos. Imagina eso. Imagina perder a tus hijos en un tribunal, y que la persona cuyo testimonio te hunde
sea tu propia madre. Una traición dentro de otra traición. La aristocracia cerrando filas, incluso a costa de arrancarle los hijos a una de los suyos. Y así, Frances perdió. El tribunal concedió la custodia de los niños al padre, a Johnny Spencer. Frances, la madre que se había llevado a sus hijos consigo, se vio obligada a devolverlos. Tuvo que entregarlos. Tuvo que ver cómo sus hijos volvían a la enorme casa fría de los Spencer, a crecer con su padre, mientras ella quedaba apartada, convertida en una figura intermitente, una madre de visitas y vacaciones. No los abandonó, se los quitaron, y esa es la diferencia que lo cambia todo. Detente a pensar en lo que esto significa. La historia que el mundo ha contado durante décadas es la de una madre egoísta que abandonó a sus hijos para irse con su amante. La realidad documentada es la de una mujer que dejó un matrimonio infeliz, que intentó llevarse a sus hijos consigo y a la que la justicia, la sociedad y hasta su propia madre le arrebataron la custodia y la marcaron para siempre como una mala madre. Frances no fue la villana del cuento. Fue, en muchos sentidos, una de sus grandes víctimas. Una mujer aplastada por las reglas crueles de un mundo que castigaba sin piedad a las mujeres que se atrevían a salirse del guión. Pero el daño ya estaba hecho. Y no me refiero solo al daño legal o social. Me refiero al daño más profundo de todos, el que quedó grabado en el corazón de sus hijos. Porque los niños, especialmente los más pequeños, Diana y su hermano, eran demasiado pequeños para entender los matices de un divorcio, de un juicio, de una batalla por la custodia. Lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron, fue mucho más simple y mucho más doloroso. Su madre se había ido. Su madre ya no estaba. Y por mucho que la realidad fuera más complicada, esa herida, la del abandono sentido, la del vacío dejado por la madre ausente, se quedó dentro de Diana para siempre. Si esta historia de presión, tragedia e injusticia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón de todo. La relación entre esta madre marcada y la hija que se convirtió en la mujer más famosa del mundo. Una relación hecha de amor, de distancia, de reconciliación y, al final, de un silencio que lo rompió todo. La separación de sus padres y la marcha de su madre dejaron en la pequeña Diana una huella imborrable. Y para entender la historia de Frances, hay que entender el efecto que todo aquello tuvo en la niña que llegaría a ser princesa. Porque la Diana, que el mundo conoció después, con todas sus luces y todas sus sombras, se forjó en gran parte en aquellos años de infancia rota. Diana creció, a partir de entonces, en una familia partida, con un padre que ejercía la custodia, pero que era, según se ha contado, un hombre de su época, distante en lo emocional, poco dado a las muestras de cariño, y con una madre que ya no vivía con ellos, a la que veían en visitas, en vacaciones, en momentos contados. La niña creció entre dos mundos, entre dos casas, entre dos padres separados por el dolor y el resentimiento. Y creció, sobre todo, con una sensación que la marcaría para siempre. La sensación de haber sido abandonada, la sensación de no ser suficiente, la sensación de tener que buscar, desesperadamente, el amor y la aprobación que sentía que le habían faltado. Quienes han estudiado la vida de Diana coinciden en señalar esa herida de la infancia como una de las claves de todo lo que vino después, de su enorme necesidad de ser amada, de su empatía desbordante hacia los que sufrían, en la que muchos ven un reflejo de su propio dolor, de su fragilidad emocional, de sus inseguridades, de esa búsqueda constante de cariño que la acompañó toda la vida y que influyó, según muchos, en su tormentoso matrimonio y en sus relaciones. La niña que vio marcharse a su madre se convirtió en una mujer que temía, por encima de todo, volver a ser abandonada. Y aquí está una de las grandes ironías trágicas de esta historia. Porque Diana, marcada por el abandono que sintió de su madre, acabó reproduciendo, en cierto modo, el mismo patrón de dolor. Un matrimonio infeliz con un hombre de la más alta aristocracia. Una vida atrapada en una institución rígida que la asfixiaba. Y al final, una separación sonada. 2 hijos en medio de la ruptura de sus padres.
La historia de Franz y la historia de Diana se parecen más de lo que parece a primera vista. Dos mujeres jóvenes que se casaron con aristócratas, que se sintieron atrapadas, que buscaron una salida y que pagaron un precio altísimo por atreverse a querer algo distinto. Madre e hija atrapadas en el mismo tipo de jaula dorada, en generaciones distintas, pero entre ellas, entre Frances y Diana, quedó algo más que un parecido en sus destinos. Quedó una relación complicada, hecha de amor y de distancia, de cercanía y de reproches, que duraría toda la vida y que tendría, al final, un giro inesperado y desgarrador. Porque la historia de esta madre y esta hija no terminó con la reconciliación que cabría esperar. Terminó, en sus últimos años, de una forma que pocos conocen. Para juzgar de verdad a Frances, hay que entender el mundo en el que vivió, porque lo que hoy nos parece una decisión comprensible, dejar un matrimonio infeliz, en su época y en su clase, era casi un crimen social, y muy especialmente para una mujer. En aquellos años, en la alta sociedad británica, el divorcio seguía siendo un estigma enorme, una mancha que perseguía de por vida. Y dentro de ese estigma, el peso no caía por igual sobre hombres y mujeres, ni mucho menos. Un hombre que tenía aventuras, que era infiel, que se comportaba mal en su matrimonio, podía contar con la indulgencia, con el silencio cómplice, con la comprensión de todo su entorno. Esas cosas, en los hombres, se toleraban, se disculpaban, se enterraban. Pero una mujer que se atrevía a hacer lo mismo, que se atrevía a buscar su propia felicidad fuera del matrimonio, era marcada a fuego. Era la adúltera, la que había roto el hogar, la mala madre, la mala esposa. El doble rasero era absoluto, implacable y devastador. Frances cayó de lleno en esa trampa. En el momento de decidir la custodia de sus hijos, su condición de mujer que había dejado a su marido por otro hombre pesó como una condena. No importaba qué clase de madre fuera. No importaba el amor que sintiera por sus hijos. Lo único que importaba era que había roto las reglas, y las mujeres que rompían las reglas eran castigadas sin piedad. Por eso perdió la custodia. No porque fuera una mala madre, sino porque era una mujer en una época que no perdonaba a las mujeres que se salían del guión. Si Frances hubiera sido un hombre, la historia habría sido completamente distinta, pero no lo era. Y pagó por ello el precio más alto que una madre puede pagar. Es exactamente el mismo tipo de injusticia que, en este canal, hemos visto caer sobre tantas otras mujeres. El doble rasero, que perdona en el hombre lo que condena en la mujer. La sociedad que juzga a la esposa por lo que disculpa en el marido. Frances fue una víctima más de esa lógica cruel, una entre las muchas mujeres a las que su época castigó por el simple hecho de querer decidir sobre su propia vida. Y cuanto más se mira la historia de Franz, más imposible resulta no verla reflejada en la de su hija. Porque entre madre e hija hay un paralelismo que estremece, una repetición de patrones que parece casi un destino. Frances se casó muy joven, con un aristócrata, y se sintió atrapada en un mundo rígido que la asfixiaba. Diana se casó muy joven con un aristócrata, el más importante de todos, el heredero al trono, y se sintió atrapada en una institución rígida que la asfixiaba. Frances sufrió la presión de dar un heredero y el peso de las expectativas de una familia ilustre. Diana sufrió la presión de dar un heredero y el peso de las expectativas de la familia más ilustre de todas. Frances buscó la felicidad fuera de un matrimonio infeliz y fue juzgada por ello. Diana buscó afecto fuera de un matrimonio infeliz y fue juzgada por ello. Frances acabó separada, marcada, señalada. Diana acabó separada, marcada, perseguida. Es como si la tragedia de la madre se hubiera transmitido a la hija, una generación después, amplificada hasta lo insoportable por la fama mundial. Como si las dos hubieran estado encerradas en la misma jaula dorada, la de las mujeres que entran en la aristocracia, esperando un cuento de hadas y descubren una prisión de deber, apariencias y soledad. Madre e hija, atrapadas en la misma trampa, separadas solo por el tiempo y por el grado de exposición, y las dos, al final, víctimas del mismo mundo de privilegio
que prometía la felicidad y entregaba el dolor. Quizá por eso, pese a todas las heridas entre ellas, Frances era una de las pocas personas capaces de entender de verdad a Diana, porque había recorrido, antes que ella, un camino muy parecido. Había sentido lo mismo, había pagado un precio parecido. La diferencia es que la historia de Diana la conoció el mundo entero, y la de Frances quedó enterrada bajo un titular injusto. Pero en el fondo, eran la misma historia. La historia de dos mujeres rotas por el mismo sistema. Tras perder la custodia de sus hijos, Frances rehizo su vida con el hombre por el que lo había arriesgado todo. Se casó con Peter Shand Keith, y de él tomó el apellido con el que pasaría a la historia. Juntos, decidieron alejarse de todo aquel mundo que tan duramente la había juzgado. Se marcharon lejos, al campo, a una vida más tranquila, más sencilla, más alejada de los focos y de la rigidez de la alta sociedad. Frances buscó, en aquella nueva existencia, la paz que la aristocracia le había negado. Durante un tiempo, pareció encontrarla. Lejos de Londres, lejos de los Spencer, lejos del juicio constante, Frances vivió años más serenos junto a Peter, dedicada a una vida de campo, al aire libre, lejos del ruido. Era, en cierto modo, la vida que siempre había querido. Una vida propia, elegida por ella, libre de las cadenas de su mundo de origen. Pero esa paz tenía una sombra permanente: la ausencia de sus hijos. Porque por mucho que hubiera reconstruido su vida, Frances seguía siendo una madre separada de sus niños, que crecían lejos, con su padre, en otro mundo. Y ese vacío no lo llenaba nada. Mantuvo el contacto con ellos como pudo. Los veía en visitas, en vacaciones. Intentaba estar presente en sus vidas pese a la distancia. La relación con sus hijos fue, a lo largo de los años, una relación intermitente, marcada por la separación, pero también por el amor que seguía existiendo. Porque pese a todo lo que se dijo de ella, Frances quería a sus hijos, y sus hijos, a su manera, la querían a ella. Pero la herida de la separación nunca se cerró del todo. Quedó siempre ahí, latente, condicionando la relación, especialmente con Diana, la hija que más profundamente había sentido el abandono. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la vida de Frances dio un vuelco que la devolvió, de golpe, al centro del mundo del que había huido. Porque su hija Diana, aquella niña que había visto marchar a su madre, se convirtió, de la noche a la mañana, en la mujer más famosa del planeta. Cuando Diana se comprometió con el heredero al trono británico, toda la familia Spencer fue arrastrada al foco mediático más intenso que se pueda imaginar. Y Frances, la madre marcada, la mujer que había sido expulsada de aquel mundo, se encontró de repente convertida en la madre de la futura princesa de Gales. El destino tenía un sentido del humor cruel. La mujer a la que la aristocracia había castigado por dejar a un Spencer, veía ahora cómo su hija se convertía en la novia más codiciada del país, en la futura reina consorte, en el centro de un cuento de hadas que el mundo entero seguía embelesado. En la boda, aquel acontecimiento que paralizó al planeta y que siguieron cientos de millones de personas, Frances estuvo presente, como madre de la novia. Vio a su hija convertirse en princesa. Vio a aquella niña que había dejado atrás, marcada por la separación, alcanzar la cumbre absoluta del cuento de hadas. Debió de ser un momento de orgullo inmenso y, a la vez, de una emoción agridulce, complicada, imposible de describir. Porque entre aquella madre y aquella hija había todo un océano de cosas no dichas, de heridas no curadas, de un pasado que pesaba. Y la entrada de Diana en la realeza no simplificó las cosas en la familia. Al contrario, el mundo de los Spencer estaba lleno de tensiones. El padre de Diana se había vuelto a casar, y aquella madrastra fue una fuente constante de conflicto familiar, una figura que generó enfrentamientos y resentimientos entre los hijos Spencer y su padre. La familia de la princesa más amada del mundo era, de puertas adentro, una familia rota, llena de rencillas, de divisiones, de viejas heridas que nunca habían sanado. El cuento de hadas que el mundo veía por fuera escondía,
como siempre en estas historias, una realidad mucho más oscura. Durante los años de máximo esplendor de Diana, la relación entre madre e hija siguió su curso complicado. Hubo momentos de gran cercanía y momentos de distancia. Frances apoyó a su hija en algunos de los episodios más duros de su vida, en su matrimonio infeliz, en su lucha contra la institución, en su sufrimiento. Madre e hija compartían, al fin y al cabo, una experiencia parecida. Las dos sabían lo que era casarse con un aristócrata y sentirse atrapada. Las dos sabían lo que era ser juzgada por todo un país. En cierto modo, Frances era una de las pocas personas que podía entender de verdad lo que Diana estaba viviendo, porque ella lo había vivido una generación antes. Pero el destino, que ya se había cebado tanto con Frances, no había terminado con ella. Porque mientras su hija brillaba ante el mundo, la propia vida de Frances volvía a romperse. Su segundo matrimonio, el matrimonio por el que lo había sacrificado todo, también se rompió. Frances y Peter Shand Kidd acabaron divorciándose. El hombre por el que había perdido a sus hijos, por el que había desafiado a toda la sociedad, por el que había cargado con el estigma de adúltera durante años, también acabó saliendo de su vida. Frances se quedó sola. Había perdido a su primera familia. Y ahora perdía también el amor por el que lo había arriesgado todo. Sola, tras la ruptura de su segundo matrimonio, Frances buscó consuelo, donde muchas personas heridas lo encuentran, en la fe. En sus últimos años, Frances se volcó profundamente en la religión. Abrazó el catolicismo con una devoción intensa, y la fe se convirtió en el eje de su vida, en su refugio, en su forma de dar sentido a tanto dolor acumulado. Se retiró a una vida discreta y tranquila, lejos de los focos, en el campo, dedicada a su fe y a obras de caridad que realizaba de forma callada, sin buscar reconocimiento, sin querer salir en los periódicos. Aquella mujer que había sido juzgada y señalada por todo un país, encontró, en la espiritualidad y en la ayuda a los demás, una forma de paz. Hacía donaciones, ayudaba a causas benéficas, vivía con sencillez. La que había sido la glamurosa esposa de un aristócrata, la madre de la princesa más famosa del mundo, vivía ahora una existencia humilde y recogida, marcada por la oración y por el servicio a los demás. Era, en cierto modo, una redención silenciosa. Una mujer que tras una vida de tormentas buscaba la calma y el perdón en algo más grande que ella misma. Pero ni siquiera en esos años de retiro y de fe encontró Frances la paz completa, porque la relación con su hija Diana, en los últimos tiempos, atravesó su episodio más doloroso. Y este es uno de los capítulos más tristes y menos conocidos de toda la historia. Según se ha contado en numerosas ocasiones, en el último periodo de la vida de Diana, madre e hija se distanciaron. Hubo, al parecer, un desencuentro entre ellas. Las versiones sobre los motivos varían, y conviene tratarlas con cautela, porque hablamos de la intimidad de una relación que solo ellas conocían de verdad. Pero lo que numerosos relatos coinciden en señalar es que, en los meses finales de la vida de Diana, la relación entre ella y su madre estaba rota, que no se hablaban, que entre la mujer más famosa del mundo y la madre que la había traído al mundo se había abierto, de nuevo, un silencio. Imagina la crueldad de esa situación. Frances, que había perdido a sus hijos décadas atrás, que había cargado toda su vida con el estigma de la madre ausente, que había buscado durante años reconstruir el vínculo con su hija, se encontraba ahora, en los últimos tiempos, distanciada de ella otra vez. Después de todo lo vivido, después de tantas heridas y tantos intentos de cercanía, madre e hija volvían a estar separadas por un muro de silencio. Y ninguna de las dos podía imaginar lo poco que quedaba ya. Porque entonces llegó la noche que paralizó al mundo entero. La noche de París, el túnel, el accidente. La muerte de Diana de Gales, la mujer más famosa del planeta, en uno de los sucesos más impactantes y traumáticos de la historia reciente. En un instante, Diana desapareció. Y con ella desapareció
para siempre, cualquier posibilidad de reconciliación, cualquier oportunidad de cerrar las heridas, cualquier última conversación, cualquier perdón, cualquier abrazo final. Frances perdió a su hija en el peor momento posible de su relación, con el dolor añadido, insoportable, de un silencio que ya nunca podría romperse. Detente a pensar en lo que eso significa. Una madre que entierra a una hija. Ya es, en sí mismo, una de las tragedias más grandes que un ser humano puede vivir. Pero enterrar a una hija con la que estabas distanciada, con la que no te hablabas, sabiendo que ya nunca habrá ocasión de arreglar las cosas, es un dolor de una dimensión casi imposible de soportar. Frances tuvo que vivir eso. Tuvo que enterrar a Diana. Tuvo que estar presente en aquel funeral histórico, seguido por miles de millones de personas en todo el mundo, despidiendo a la hija que había traído al mundo entre la decepción de una familia que esperaba un varón y a la que ahora despedía para siempre, con tantas cosas sin decir. Y aquí, en este punto, la historia de Frances Shand Kidd alcanza su sentido más profundo y más desgarrador, porque toda su vida había girado en torno a la pérdida de sus hijos. Los perdió la primera vez en un tribunal, cuando le arrebataron la custodia, y los perdió, en cierto modo, una segunda vez, de la forma más definitiva y cruel, cuando la muerte le arrebató a Diana sin posibilidad de despedida. Aquella sombra de la madre, separada de sus hijos, que la había perseguido toda su vida, se cerraba ahora de la manera más trágica posible. Tras la muerte de Diana, Frances vivió sus últimos años marcada para siempre por esa pérdida. Siguió refugiada en su fe, en su vida discreta, en su retiro lejos de los focos. La mujer que había estado en el centro de una de las familias más famosas de la historia, vivía ahora una existencia recogida, cargando con el peso de una vida llena de tragedias. La pérdida de un bebé recién nacido, la pérdida de la custodia de sus hijos, la ruptura de 2 matrimonios, el estigma de toda una sociedad y, finalmente, la muerte de su hija más famosa, en pleno distanciamiento. Pocas vidas reúnen tanto dolor, y si te detienes a sumar todo lo que esta mujer tuvo que enterrar a lo largo de su vida, el peso resulta casi insoportable. Enterró a un hijo recién nacido, antes incluso de poder conocerlo. Enterró su primer matrimonio y con él la vida con sus hijos. Enterró su segundo matrimonio, el amor por el que lo había arriesgado todo. Enterró su reputación, convertida durante décadas en sinónimo de mala madre, y enterró, al final, a la hija más famosa del mundo, sin haber podido cerrar las heridas que las separaban. Una mujer que, vista desde fuera, lo había tenido todo: el apellido, la posición, el parentesco con la realeza, la maternidad de una princesa adorada por el planeta, y que, vista desde dentro, había ido perdiéndolo absolutamente todo, una pieza tras otra, hasta quedarse sola con su fe y sus recuerdos. Hay vidas que parecen elegidas por el destino para demostrar una sola cosa: que el privilegio no protege de nada. Y la de Frances Shand Kidd fue, de principio a fin, una de esas vidas. Y sin embargo, hay algo admirable en cómo Frances afrontó todo aquello, porque nunca buscó la compasión pública. Nunca se dedicó a vender su historia, a victimizarse en los medios, a explotar su parentesco con la princesa más famosa del mundo. Vivió sus últimos años con discreción, con dignidad, dedicada a su fe y a sus obras de caridad, lejos del ruido. Cargó con su dolor en silencio, como había cargado con todo lo demás, y se fue apagando poco a poco, una mujer mayor, marcada por la vida, que había conocido las cumbres del privilegio y los abismos de la tragedia. Frances Shand Kidd murió a mediados de la primera década de los 2000, ya mayor, tras una vida que pocos se atreverían a desear, pese a todo el lujo y todo el apellido que la rodearon. Murió lejos de los focos, en su retiro, despedida con discreción, y con ella se fue una de las figuras más incomprendidas de toda la historia que rodea a Diana, la mujer a la que el mundo recordó durante décadas, sobre todo, por una sola cosa: por haberse marchado, por haber dejado atrás a sus hijos, por el sonido de las ruedas de un coche alejándose sobre la grava. Hay algo que demuestra hasta qué punto esta historia sigue viva, y es que, décadas después, el mundo no deja de volver a ella.
La vida de Diana se ha contado y recontado una y otra vez, en documentales, en series, en películas, en libros que se cuentan por cientos. Cada pocos años, una nueva producción vuelve a poner a Diana en el centro de la conversación mundial, y con ella a toda su familia, a su matrimonio, a su lucha, a su muerte, y cada vez más, también a su infancia, a sus orígenes, a las heridas que la formaron. Y en ese recontar constante, la figura de Frances ha ido cambiando poco a poco. Durante años, cuando aparecía en estos relatos, lo hacía casi siempre como un personaje secundario y negativo. La madre que se fue, la que abandonó, una nota a pie de página en la tragedia de su hija. Pero a medida que se ha ido conociendo mejor lo que realmente ocurrió, a medida que se han revisado los hechos del divorcio, de la custodia, de la presión que sufrió, la mirada sobre ella ha empezado a cambiar. Hoy, cada vez más voces reconocen que la historia de Frances fue mucho más compleja, mucho más injusta y mucho más trágica de lo que aquel titular simplón permitía ver. Que no fue una villana, sino una mujer víctima de su tiempo. Es lo que tienen estas historias, que con el paso del tiempo, cuando se enfría el escándalo y se mira con más calma, casi siempre aparece debajo una verdad más humana y más dolorosa, la de una persona aplastada por fuerzas que la superaban. Y la historia de Frances Shankidd, la mujer que durante décadas cargó con la etiqueta de mala madre, es uno de los ejemplos más claros de cómo el juicio fácil del momento puede enterrar durante años una verdad mucho más triste. Pero ahora que conoces la historia completa, esa imagen, la de la madre que abandonó a Lady Di, se desmorona. Porque Frances no fue una madre que abandonó a sus hijos por capricho. Fue una mujer casada muy joven, sometida a una presión brutal por dar un heredero, que perdió a un bebé y fue tratada como culpable. Una mujer que se atrevió a dejar un matrimonio infeliz en una época que no se lo perdonaba, que intentó llevarse a sus hijos consigo y a la que la justicia, la sociedad y hasta su propia madre se los arrebataron, que cargó toda su vida con un estigma injusto, que perdió también su segundo amor, que se refugió en la fe y que terminó enterrando a su hija más famosa en pleno silencio entre ambas. Frances no fue la villana del cuento de hadas de Diana. Fue, en gran medida, su primera víctima. Una mujer aplastada por las mismas fuerzas que años después aplastarían a su hija. La rigidez de la aristocracia. La obsesión por el apellido y el heredero. El juicio implacable de la sociedad hacia las mujeres que se salían del guión. La crueldad de un mundo que ponía las apariencias y el linaje por encima de las personas. Madre e hija fueron, las dos, prisioneras del mismo sistema. Y las dos pagaron por ello un precio devastador. Y aquí es donde la historia de Frances Shankidd deja de ser solo la historia de la madre de una princesa y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las grandes fortunas, de las dinastías más poderosas, de las familias más célebres del mundo. Y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda, que ni el dinero, ni el apellido, ni emparentar con la realeza, ni ser la madre de la mujer más famosa del planeta, protegen a nadie del dolor, de la pérdida y de la tragedia. Frances lo tuvo todo de cara al mundo, y por dentro vivió una de las vidas más marcadas por el sufrimiento que se puedan contar. Su historia es la prueba perfecta de que ningún apellido, por ilustre que sea, ninguna corona, por cercana que esté, pone a nadie a salvo de las grietas del privilegio. Porque detrás de cada gran figura de la historia hay una madre, un padre, una familia, con sus propios secretos y sus propias tragedias. Y la familia de Diana, los Spencer, esa dinastía aristocrática de siglos de historia, está llena de capítulos oscuros como este, esperando a ser contados. El padre distante, la madrastra que dividió a la familia, la abuela que traicionó a su propia hija, las hermanas, el hermano, cada uno con su propia historia dentro de esta saga de privilegio y dolor. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos,
de la familia de la princesa más famosa del mundo, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero, porque cuando se trata de grandes apellidos y viejas dinastías, siempre, siempre, hay un secreto más esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.